Me llamo Diana y hubo un tiempo en que creía que mi vida estaba perfectamente en camino. Tenía una carrera exitosa como jefa de marketing, un esposo amoroso llamado Bob y un estilo de vida cómodo y estable. Me enorgullecía de mi independencia financiera, pagando nuestra hipoteca con mis ingresos ganados con esfuerzo. La familia siempre fue una parte significativa de nuestras vidas. El hermano menor de Bob, Nathan, y su madre, Judy, eran figuras omnipresentes. Después de la muerte de su padre, los hermanos se volvieron especialmente protectores con Judy. Era conmovedor ser testigo de la devoción de Bob hacia su familia, y eso me hizo quererlo aún más. Al principio, Judy me recibió cálidamente. Durante las reuniones familiares, charlábamos mientras tomábamos café, y ella a menudo mostraba interés en mi carrera, asintiendo con lo que parecía un respeto genuino al reconocer la importancia de mi trabajo. Valoraba su aprobación y no deseaba más que ser parte de la familia unida de Bob. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de momentos familiares alegres, barbacoas de fin de semana, cenas festivas y noches de juegos espontáneas. Recuerdo vívidamente un animado día de Acción de Gracias en casa de Judy, donde la sala zumbaba con risas y conversaciones superpuestas. «Pásame la salsa, ¿quieres?», gritaba el tío de Bob, a lo que Judy respondía juguetonamente, pasando el platillo con una sonrisa. Sentía un verdadero sentido de pertenencia, como si esta también fuera mi familia. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Durante una celebración de Nochevieja en casa de Judy, estaba llenando mi copa de vino en la cocina cuando la escuché en la sala, haciendo un comentario hiriente sobre la prima de Bob, Lori. Lori era madre soltera y enfrentaba dificultades financieras. Y las palabras de Judy fueron crueles: «Ese vestido le habrá costado 10 pesos». Se burló, como si Lori no perteneciera a su círculo. Mi corazón se hundió de vergüenza por Lori. No era la familia cálida e inclusiva que pensé que había encontrado. Con el tiempo, las bromas juguetonas que antes ignoraba comenzaron a revelar un lado más cruel. Judy a menudo se reunía con Bob y Nathan, acurrucándose mientras susurraban y lanzaban miradas de juicio alrededor de la sala. Las risitas silenciosas y las risas contenidas que seguían eran difíciles de ignorar. Se hizo evidente que la dinámica familiar no era tan acogedora como parecía al principio. Un domingo de Pascua, llegué a mi punto de quiebre. Judy dominaba la conversación en la sala, con sus hijos a los lados, mientras hacía un comentario sarcástico sobre el nuevo auto de otro familiar. Probablemente lo sacó de un lugar de «compra aquí, paga aquí, estará pagándolo hasta que tenga 70», especuló Judy con una sonrisa de satisfacción. Impulsada por un impulso de protección, la confronté. «Oye», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía, ¿no crees que es un poco demasiado? Janet probablemente te está escuchando». La sala cayó en silencio, y la mirada penetrante de Judy se encontró con la mía, cargada de un desprecio velado. «Bueno», respondió ella, su sarcasmo goteando, «parece que hemos ofendido tus delicadas sensibilidades, Diana». Bob y Nathan intercambiaron miradas incómodas. La tensión crujía en el aire. «Solo creo que es grosero», insistí, con el corazón acelerado pero mi voz firme. «¿Por qué siempre tienes que menospreciar a la gente?». La falsa sonrisa de Judy desapareció. «Si no te gusta, no tienes que escuchar. ¿Por qué no te sientas en otro lado?». Sintiendo como si me hubieran abofeteado, me volví hacia Bob, esperando su apoyo, pero él simplemente miraba al suelo, evitando mis ojos. «Está bien», respondí, con la voz tensa, «lo haré». A partir de ese momento, las reuniones familiares se volvieron dolorosamente incómodas. Me sentaba sola, cuidando una bebida mientras Bob permanecía pegado al lado de su madre. Ocasionalmente, él me lanzaba una mirada de disculpa, pero nunca se unía a mí. Una noche, después de una cena especialmente tensa, ya no pude contener mi frustración. «¿Por qué nunca le haces frente?», pregunté, con la voz teñida de desesperación. Bob suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello con angustia. «Es mi madre, Diana, ¿qué quieres que haga? Quiero que le digas que está siendo mala, quiero que me apoyes», pero nunca lo hizo. Poco a poco, empecé a inventar excusas para saltarme eventos familiares, emergencias laborales, migrañas, cualquier cosa para evitar las miradas heladas y los comentarios susurrados. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ser más tensas, la vida me lanzó una curva. Descubrí que estaba embarazada, sosteniendo la prueba de embarazo, las 2 líneas rosas brillando frente a mí. Llamé a Bob, con la voz temblando. Apareció en la puerta del baño, la preocupación grabada en su rostro. Sin decir una palabra, le pasé la prueba. Sus ojos se agrandaron y me abrazó, y por un momento, sentí un atisbo de esperanza. Quizás este bebé ayudaría a sanar las crecientes grietas entre nosotros.
pero el embarazo resultó complicado desde el principio. Sufrí de náuseas constantes y la amenaza constante de un aborto espontáneo. Mi doctor me recetó reposo en cama, y a medida que las semanas avanzaban, mi condición empeoraba. Mi visión comenzó a deteriorarse, una complicación rara y potencialmente permanente, haciendo imposible que continuara trabajando. Renunciar a mi trabajo me dejó sintiéndome más aislada que nunca, y anhelaba desesperadamente la presencia de Bob. Sin embargo, Bob se volvió cada vez más distante. A menudo llegaba tarde a casa, citando trabajo extra o salidas con colegas como razón, más a menudo de lo que quisiera. Me encontraba quedándome dormida sola, solo para despertarme sobresaltada en medio de la noche por el sonido de la puerta principal cerrándose. Cuando llegó el día de mi cesárea, mi visión deteriorada hacía que un parto natural fuera demasiado arriesgado. Yacía en la fría mesa de operaciones, una mezcla de emoción y miedo recorriendo mi cuerpo. ¿Dónde está Bob?, pregunté a la enfermera, con la voz temblando. Ella me sonrió con simpatía. Está en la sala de espera, querida. Dijo que preferiría quedarse allí. La cirugía fue bien, y pronto. El hermoso sonido del primer llanto de mi hijo llenó la sala. Cuando lo colocaron sobre mi pecho, una ola de amor abrumador me invadió, quitándome el aliento. Más tarde, en la sala de recuperación, Bob finalmente apareció, con una expresión que mezclaba incomodidad y molestia. Mira, Diana, necesito decirte algo. Todo esto no se siente bien, comenzó, con un tono plano. Parpadeé, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Su frustración era evidente. Las mujeres normales dan a luz de forma natural, sin toda esta tontería de la cirugía, y los hombres, no se supone que estemos aquí para esto. En los viejos tiempos, conocíamos a nuestras esposas y a nuestros hijos en casa. Esto no es como se supone que debe ser. Sus palabras me hirieron profundamente. Bob, no podía correr el riesgo, comencé, pero él interrumpió. Olvídalo, me voy a casa. Este lugar me da escalofríos. Las siguientes semanas se desdibujaron en una niebla de noches sin dormir y alimentaciones interminables, con Bob rara vez presente. Cuando estaba en casa, apenas ayudaba a cuidar de nuestro hijo, a menudo quejándose mientras los llantos del bebé resonaban durante la noche. ¿No puedes hacer que se calle?, gruñía. Agotada, le respondía, lo estoy intentando. Bob, está dentando, le duele. Pero la paciencia de Bob se estaba agotando. Siempre estás enfocada en el bebé. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que necesito? Su queja me sorprendió. Apenas estaba manejando unas pocas horas de sueño, aún recuperándome de una cirugía mayor, y él estaba molesto por la falta de intimidad. A medida que pasaban los meses, la frustración de Bob parecía crecer. Una noche. 2. Mientras intentaba calmar a nuestro inquieto bebé de 7 meses, Bob interrumpió abruptamente. Necesitas empezar a trabajar de nuevo. Sorprendida, me di la vuelta para mirarlo. ¿Pero qué pasa con el bebé? Contrataremos a una niñera, interrumpió él, con un tono que no dejaba lugar a negociación. No podemos seguir así, Diana, nos estamos quedando sin dinero. Quería protestar, argumentar que nuestro bebé me necesitaba y que aún no estaba lista para dejarlo, pero la firmeza de la mandíbula de Bob me silenció. A regañadientes, comencé a buscar trabajo, con mi visión aún comprometida. El proceso se sentía desalentador. Finalmente, conseguí un puesto en una empresa más pequeña, donde el salario era significativamente más bajo que en mi trabajo anterior. Cuando compartí esta noticia con Bob, su respuesta fue despectiva y poco solidaria. ¿Eso es todo? ¿Estamos pagando a una niñera por esto? La frustración impregnaba sus palabras. Las lágrimas me nublaron los ojos mientras respondía, estoy haciendo todo lo que puedo. Bob, es complicado con mi visión que no se ha recuperado por completo. Él murmuró excusas entre dientes antes de salir de la habitación. Así comenzó un nuevo capítulo agotador en mi vida. Las mañanas se convirtieron en una carrera para llegar al trabajo, dejando atrás un remordimiento cada vez que entregaba a mi hijo a la niñera. Mis días se difuminaban mientras luchaba por seguir el ritmo en el trabajo con la vista comprometida, solo para volver a casa con el resentimiento hirviente de mi esposo y un niño que necesitaba desesperadamente mi amor y cuidado. El tiempo se deslizaba en un ciclo implacable de trabajo, cuidado infantil y tensión creciente. Las reuniones familiares, ya tensas, se volvieron peores debido al comportamiento de Judy. Ella fingía ser la abuela cariñosa cuando había otros presentes, pero su verdadero desapego era evidente. Llamaba a nuestro hijo con un tono empalagoso, ven con la abuela, pero al sentir su frialdad, él se aferraba a mí. El humor de Judy se ensombrecía al instante. ¿Qué le has estado diciendo sobre mí?, me acusaba.
su voz goteando veneno. Estás volviendo a mi nieto en mi contra. Exhausta, intentaba explicar, él simplemente no te conoce bien, Judy, quizás si vinieras más a menudo. Pero ella me interrumpía, no te atrevas a culparme por esto, antes de irse a quejar con Bob. Luego, un martes sin nada especial, mi vida dio otro giro inesperado, sosteniendo una prueba de embarazo positiva, con las líneas claras e inconfundibles. El pánico me invadió. Recuerdos de las dificultades que soporté durante mi primer embarazo inundaron mi mente. ¿Era lo suficientemente fuerte para pasar por todo esto de nuevo? Al darme cuenta de que ya estaba bien en el primer trimestre, sentí que mi camino estaba predeterminado. Temblando, llamé a Bob al trabajo para compartir la noticia. Su voz impaciente llegó a través de la línea. ¿Qué pasa? Estoy embarazada, dije, con el corazón acelerado. Después de un largo silencio, finalmente respondió, mira, Diana, estoy ocupado, hablaremos más tarde, solo mantén tu trabajo, no podemos perder ese ingreso. Luego colgó, sola, con el teléfono aún en la mano. Me sentí más aislada que nunca. Este embarazo resultaba ser menos agotador que el primero. Mi náusea matutina era más leve y mi visión se mantenía estable. Con renovada determinación, continué trabajando, enfocándome en apoyar a mi creciente familia en medio de los desafíos. Sin embargo, a medida que avanzaba mi embarazo y mi barriga crecía, la brecha emocional entre Bob y yo parecía ampliarse drásticamente. Pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, a menudo regresando tarde en la noche. Una noche, mientras luchaba por acostar a nuestro pequeño mientras lidiaba con mi incomodidad, Bob entró. Hola, lo saludé, esperando algo de ayuda. ¿Puedes leerle un cuento? Estoy muy cansada. Bob miró hacia nosotros, luego hacia su reloj, y suspiró. No puedo. Le prometí a mamá que le ayudaría a mover algunos muebles. No me esperes. La puerta se cerró detrás de él y una lágrima rodó por mi mejilla. Miré hacia abajo, a mi hijo, con sus grandes ojos confiados e inconscientes de mi tristeza, y luego a mi vientre, sintiendo un profundo amor por el niño que aún no había conocido. A medida que me acercaba al 7º mes de mi embarazo, se acercaba el Día de Acción de Gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde, siendo mis padres de los primeros. Mi mamá se puso un delantal de inmediato para ayudar en la cocina. Amigos y familiares llenaron nuestro hogar, trayendo un zumbido de conversación y risas. Justo cuando estaba poniendo la mesa para la cena, sonó el timbre de nuevo. Era Nathan, el hermano menor de Bob, y no venía solo. Todos. Esta es Victoria, exclamó Nathan, presentando a su prometida. La habitación cayó en un momento de silencio antes de estallar en una serie de felicitaciones. Forcé una sonrisa, tratando de no concentrarme en el destello de envidia que sentí al notar cómo el rostro de Bob se iluminaba con la felicidad de su hermano. Judy llegó poco después. Sus ojos se agrandaron apreciativamente al ver a Victoria. Bueno, exclamó, con una voz que goteaba entusiasmo. Qué bien que estás aquí. Durante la cena, Judy se deshacía en atenciones hacia Victoria, llenándola de preguntas y colgando de cada una de sus palabras. Intenté concentrarme en ser una anfitriona amable, pero no podía ignorar su conversación. Entonces, Victoria, dijo Judy en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Nathan me dice que eres gerente en el National Bank. ¡Qué prestigioso! Victoria asintió, un poco incómoda. Sí, he estado allí durante unos 4 años. Judy sonrió. Debes estar muy bien. A diferencia de algunas personas que solo pueden tener bebés y generar pobreza, añadió, dirigiéndome una mirada directa. Mis mejillas se sonrojaron de humillación. A mi lado, mi madre se tensó, lista para defenderme, pero toqué suavemente su brazo, suplicándole en silencio que no intensificara la situación. La voz de Judy resumaba dulzura falsa mientras continuaba. Victoria gana 120,000 pesos al mes. Esa es la clase de nuera que siempre he soñado, inteligente, hermosa, exitosa. Las lágrimas se acumularon en mis ojos al recordar los años que pasé apoyando a nuestra familia, pagando la hipoteca y construyendo una carrera de la que estaba orgullosa. Todo aparentemente olvidado ahora. Creo que deberíamos continuar esta hermosa noche en un lugar más apropiado, anunció Judy, levantándose. Victoria, querida, ¿por qué no vamos todos a ese nuevo restaurante en el centro? Invito yo, por supuesto. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Judy, Bob, Nathan y Victoria estaban saliendo por la puerta. Bob ni siquiera se volvió a mirarme al irse. Los invitados restantes, sintiendo el cambio en el ambiente, rápidamente se excusaron y se marcharon, dejando solo a mis padres detrás. Se ofrecieron a ayudarme a limpiar, pero insistí en que también descansaran. Finalmente sola,
Colapsé en el sofá, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin control. El tiempo se deslizaba mientras lloraba, mi mano reposando suavemente sobre mi vientre hinchado, perdida en pensamientos sobre cómo había llegado a esto. El amanecer llegó 5 días después de mi cesárea de emergencia. Sentí una inesperada oleada de fuerza, tanto física como emocional. Los doctores estaban impresionados con mi progreso y me dieron el visto bueno para salir del hospital. Durante este tiempo, Bob no había llamado ni una vez desde que se fue a San Diego. No se había interesado en mí ni en nuestro recién nacido. En ese momento, se volvió dolorosamente claro que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Contacté a mis padres, pidiéndoles si mis hijos y yo podíamos quedarnos con ellos temporalmente. Ellos aceptaron de inmediato y ofrecieron su apoyo incondicional. Mientras me quedaba con ellos, tuve la oportunidad de descansar y recuperarme mientras ellos cuidaban de mis hijos. También comencé a investigar abogados de divorcio y a reunir los documentos financieros necesarios. Una semana después de dejar el hospital, Bob finalmente llamó. Ignoré las primeras 3 llamadas, dejándolas ir al buzón de voz antes de responder. A regañadientes, la cuarta. ¿Dónde demonios estás? ¿Por qué no estás en casa?, demandó Bob, con su voz mezclando ira y confusión. Respirando profundamente, respondí, estoy en casa de mis padres con nuestros hijos. He solicitado el divorcio. Hubo un silencio aturdido al otro lado antes de que se riera despectivamente. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Lo que has hecho?, le respondí, sintiendo una oleada de ira. ¿Te refieres a abandonarme justo antes de dar a luz y agotar nuestros ahorros? Oh, supéralo, se burló, te devolveré el dinero, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero verte de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico. Se desahogó sobre cómo la nueva esposa de Nathan le había ofrecido un puesto en el banco, sus planes para iniciar una empresa financiera y cómo iban a volverse increíblemente ricos. Nunca creíste en mí, Diana. Siempre menospreciabas mis ideas. Bueno, adivina qué, ahora soy libre. Y tú solo eres una perdedora que no puede reconocer el potencial que tiene enfrente. Los procedimientos de divorcio avanzaron sorprendentemente rápido. Bob no impugnó nada. Devolvió el dinero que había tomado y aceptó pagar la manutención. En lo que respecta a la casa, tenía años de pagos de hipoteca documentados, probando que yo había sido la principal contribuyente. El juez me otorgó la casa sin vacilar. El día que me mudé de nuevo a lo que ahora era mi casa con los niños, Bob estaba allí empacando sus últimas pertenencias. Cuando entré, sosteniendo al bebé y con nuestro niño pequeño a mi lado, él se burló, disfruta de este trasto mientras puedas. Pronto estaré en una mansión, nadando en efectivo, ya verás lo que perdiste. Con eso, se fue, y sentí una tremenda sensación de alivio. La casa de repente se sintió más espaciosa y brillante, como si un peso se hubiera levantado. 1 año y medio después, la vida se había asentado en una nueva rutina. Había vuelto al trabajo y encontrado un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. Aunque no siempre fue fácil, mis hijos y yo éramos felices, saludables y prosperábamos. Un martes ordinario, mi teléfono vibró con una alerta de noticias que me dejó boquiabierta. El encabezado decía, banquero local expuesto como fraude, deja a la familia en ruinas. El artículo detallaba un escándalo sorprendente. Victoria, la esposa de Nathan, había estado orquestando un elaborado engaño. Había convencido a Bob, Nathan y Judy de invertir fuertemente en una empresa financiera inexistente, llevándolos a hipotecar la casa de Judy y agotar todos sus ahorros en esta empresa fantasma. Victoria nunca había sido realmente banquera. La oficina que les había mostrado era solo un alquiler a corto plazo, un mero escenario para su complejo fraude. Desapareció con millones, dejando atrás nada más que documentos falsificados y sueños destrozados. Para colmo, resultó que se había tomado un préstamo adicional para cubrir la extravagante boda de Nathan y Victoria en San Diego, el mismo evento que había llevado a Bob a dejarnos. Mientras continuaba leyendo, una tormenta de emociones me invadió: sorpresa, confusión, debo admitir, un atisbo de satisfacción. Las consecuencias fueron devastadoras. Incapaces de pagar las deudas, lo perdieron todo: su casa, autos e incluso pertenencias personales, todo tomado por los acreedores. Ahora sin dinero. Escuché de otros que Judy había tenido que conseguir un trabajo como cajera, solo para sobrevivir lo suficiente para un pequeño apartamento y comida básica. Bob y Nathan estaban en situaciones similares, sus sueños de riqueza destrozados. Sentí un profundo alivio de haberme divorciado de Bob cuando lo hice, ahorrando a mis hijos y a mí de la ruina financiera que envolvía a mis suegros. Justo cuando pensaba que había superado todo esto, el número de Judy apareció en mi teléfono.
Contra mi mejor juicio, respondí. La voz de Judy sonaba débil, un marcado contraste con su habitual presencia dominante. Necesitamos tu ayuda, comenzó, suplicando por un lugar donde quedarse. Los niños necesitan a su padre y a su abuela, instó, enfatizando la importancia de la familia en estos tiempos difíciles. Tomé una profunda respiración, inundada de recuerdos de traiciones y dificultades pasadas, Thanksgiving a solas, ser abandonada antes de dar a luz, los insultos repetidos. Familia, repetí, con voz firme. No te preocupaste por la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. No te preocupaste por la familia cuando drenaste mis ahorros o cuando me llamaste perdedora. Judy intentó interrumpirme, pero la detuve. Lamento tus problemas, Judy, pero las decisiones tomadas por ti, Bob y Nathan no son mi carga. Mis hijos son mi prioridad, y me niego a permitir que su caos interrumpa nuestras vidas. Por favor, no nos contactes de nuevo. Con eso, colgué y bloqueé su número, sintiendo un peso significativo levantarse de mis hombros. Se había acabado, de una vez por todas.